Muy buenas tardes, amigas y amigos. A nombre de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, les damos la bienvenida a un espacio más de Ventanas a la Política Nacional. Este es un espacio propiciado por la Escuela de Ciencias Políticas y por el Observatorio de la Política Nacional, donde estamos analizando distintas dimensiones y problemáticas que estamos enfrentando como sociedad y como sistema político. Hemos venido analizando la situación fiscal, la respuesta desde la política social en actividades anteriores, y hoy le vamos a poner atención muy particular a otra de las dimensiones que ha cobrado una mayor visibilidad, que no era nueva, pero que se ha visibilizado más en el contexto de la pandemia y de la crisis que ha generado el COVID-19. Me refiero a la situación de las condiciones laborales de una gran parte de habitantes de Costa Rica en el contexto de las actividades agrícolas de plantaciones. Particularmente se ha puesto mucha atención en la situación de las condiciones laborales en piñeras y en otro tipo de actividades agrícolas en la zona norte, pero que no son exclusivas de la zona norte. Entonces, resulta de gran interés pensarnos como sociedad, pensarnos como sistema político, pensarnos como democracia a la luz de cuáles son las condiciones laborales, las condiciones de producción y finalmente las condiciones de vida que se están dando para una gran cantidad de personas que trabajan en este tipo de actividades. Entonces, tenemos a dos personas muy calificadas, invitadas esta tarde, que además han participado también en un pronunciamiento que recientemente se ha hecho en relación a esta situación que viven una gran cantidad de personas en estas actividades agrícolas. Mi colega Eugenia Aguirre les va a presentar a nuestra invitada y a nuestro invitado y al mismo tiempo se va a referir a cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir esta tarde. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas noches a las personas que se conectan a esta tercera ventana a la política nacional. Este es un espacio que desde el Observatorio de la Política Nacional y la Escuela de Ciencias Políticas se ha previsto como una opción para llevarle a usted una ventana, un punto de vista sobre los distintos temas que nuestra unidad académica, nuestros investigadores, e investigadores también invitados, por supuesto, producen y aportan al país. En el día de hoy tendremos una dinámica muy usual a lo que venimos haciendo, solo que esta vez contamos con 2 participaciones, así que esperamos un diálogo un poco más dinámico, pero lo más importante en el marco de este proceso es que usted, si nos está sintonizando, pueda hacer sus comentarios y sus consultas a través del chat de YouTube, que es el chat oficial donde estaremos recibiendo todas sus consultas para la fase, para que una vez concluida, perdón, la fase de la exposición de nuestros invitados y de nuestra invitada y nuestro invitado, podamos atenderlas y revisarlas cada una. Hoy tenemos como invitados a don Gustavo Gatica. Él es investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias por haber atendido este llamado, al igual que a la licenciada Rebeca Gu, quien es docente e investigadora de nuestra unidad académica, la Escuela de Ciencias Políticas. Bienvenidos a ambos. Vamos a iniciar primero con la presentación de Gustavo y vamos avanzando con la dinámica. Adelante, Gustavo, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por participar de este espacio. Muchísimas gracias, Eugenia. Aprovecho para saludar también a Gerardo, a Rebeca y a Carol, que están presentes en esta transmisión, y a todas las personas que amablemente se han sumado a esta transmisión y a esta discusión tan necesaria que plantea y lidera la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que forman parte también de un trabajo que llevamos a cabo desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE. Yo formo parte de un equipo de investigación
junto a otros dos colegas, Seba Carazo, Tania García y al colega Francis Muñoz. También quiero comentar que en el marco del trabajo que llevamos a cabo tenemos una coordinación, y me parece eso una excelente práctica de trabajo colaborativo con otras unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, y en este particular nos ha convocado un trabajo conjunto, el acompañamiento a procesos de producción monocultivistas en distintos lugares del país. En ese sentido, entonces, yo voy a compartir con ustedes algunos elementos que surgen de una investigación que tenemos en curso, que tiene que ver con la expansión monocultivista de la piña en el norte de Costa Rica, y de alguna forma, entonces, transmito parte de ese trabajo de investigación que llevamos a cabo. Para quienes nos siguen, el esquema que voy a seguir en los próximos minutos es primero hacer una delimitación y señalar algunas posibilidades de la expansión de la piña en Costa Rica en los últimos años. Me voy a referir específicamente a 3 aspectos: a la expansión en cantidad de hectáreas, lo que supone el peso de las exportaciones de piña para el país, y en tercer lugar, la cantidad de personas que están participando en este proceso productivo. Posteriormente haré referencia rápidamente a las condiciones laborales, y ahí hay que preguntarse a qué condiciones laborales nos referimos y a quiénes afecta en particular. Luego señalaré que los derechos laborales son derechos humanos, y concluiré señalando o destacando algunos aspectos que nos evidencian la pandemia. De entrada hay que decir que esta pandemia nos hizo recordar a las personas que vivimos en este país, en primer lugar, las asimetrías regionales que hay. Si lo pusiéramos en categorías teóricas, podríamos seguir recordándonos de la categoría centro-periferia, y la pandemia nos recordó que hay periferias que le duelen a este país por las condiciones de vida, por las condiciones de desarrollo social, por las limitaciones del acceso a oportunidades que tienen habitantes en distintas regiones del país. Pero también evidenció que, por ejemplo, en el caso de la gran área metropolitana, hay profundas rupturas, y esas rupturas se expresan hoy día quizás como un ejemplo bien que abofetea la cara de este país, de sectores y distritos que la están pasando realmente mal, no solo en términos económicos, sino también porque se ven afectados por la cantidad de casos de COVID-19 que vemos en algunos distritos y en algunas zonas del gran área metropolitana. Pero también es importante destacar que esta crisis nos recordó que el modelo económico, el estilo de desarrollo seguido en los últimos 40 años, que propició una dinámica y vigorosa incorporación del país a la economía internacional, ha sido exitosa para algunos sectores, pero no para otros. Y para esos sectores, para una gran parte de la población que se aferra a la economía informal como medio de subsistencia, en este momento ese sector le está pasando muy mal. Pero también esta pandemia nos evidenció el desmantelamiento de distintas instituciones del Estado que tienen una tarea importante en la vida del país. Una de ellas, y que frecuentemente pasa invisibilizada, es la del Ministerio de Trabajo, y hoy día las condiciones laborales, no solo en las plantaciones piñeras, sino en otros centros de trabajo, nos evidencia la debilidad que tiene y que ha tenido el Ministerio de Trabajo en los últimos años con la inspección laboral. No se cuenta en el país con suficientes inspectores laborales que puedan verificar el cumplimiento de la legislación laboral en los distintos centros de trabajo. Sobre eso, algunos de estos aspectos vamos a retomar a lo largo de la presentación. En primer lugar, quiero señalar que cuando nos referimos a la agroindustria en general, nos estamos refiriendo a todo aquel proceso que produce, industrializa y comercializa productos agropecuarios. En particular, para efectos de la presentación, quiero concentrarme más que en la agroindustria, en la expansión monocultivista de la piña, que es, por otra parte, como ya lo señalé, el objeto de una investigación de mediano plazo que llevamos desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Entonces, 3 aspectos que destaco de esta expansión son los siguientes. El primero es la expansión territorial. En el gráfico que ustedes tienen ahí, que pueden observar, podemos ver la expansión en un periodo de casi 40 años, que va desde 1980 hasta el año 2018. La línea verde que está abajo muestra el comportamiento de la expansión de piña
medida en hectáreas en ese periodo de casi 40 años. En 1980 había en el país aproximadamente 500 hectáreas y en un periodo de casi 40 años esa expansión, ese territorio se multiplicó por más de 90, llegó aproximadamente a 46,000 hectáreas. Y sobre eso todavía hay una nebulosa porque no sabemos exactamente cuántas son las hectáreas, si son poco más de 46,000 o si efectivamente son esas 46,000. El dato que tenemos en este momento, que es provisional, apunta a esa cantidad, pero estimamos que puede ser un poco más de eso. Nada más como comparación, podemos ver la línea oscura, color café, representa justamente al café durante ese periodo de años. Y a partir del año 1990 vemos una tendencia claramente decreciente de la extensión sembrada con café en el país. Un segundo dato que hay que tener en cuenta es el valor de las exportaciones de café, de piña, perdón. La piña junto con el banano se han disputado en los últimos años el liderazgo en las exportaciones de productos agrícolas. Para el año 2019, los datos que reporta el Banco Central apuntan a que el valor total de las exportaciones de piña fue de 930 millones. Tomemos como referencia que en el año 2000 el valor de las exportaciones totales de piña fue de 121 millones de dólares. Ahora, es importante preguntarnos también cuántas personas están trabajando en esta actividad. Y acá los datos no son totalmente concluyentes. Por una parte, tenemos los datos que nos muestra la encuesta continua de empleo. Esta encuesta es trimestral. Los datos que ustedes pueden ver en el gráfico que se presenta en este momento nos dan un promedio anual de los 4 trimestres. Podemos ver que para el año 2019 habían aproximadamente registrados por la encuesta continua de empleo casi 36,000 personas trabajadoras. No obstante, la CANAPEP, que es la Cámara de Piñeros, reporta en sus datos estadísticos para el año 2009 un total de 28,000 empleos generados por la piña, por la actividad piñera. Esta diferencia, que puede ser muchísimo más grande, puede explicarse, me parece, por la existencia de una figura que es relevante para esta actividad y es la figura del contratista. Muy probablemente los datos que tengamos del INEC o de la CANAPEP o lamentablemente no tenemos datos de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre trabajadores asegurados en piña, nos ofrecen en este momento datos muy probablemente con subregistros y datos con subregistros porque cuando estamos en el campo encontramos con que hay una altísima cantidad de trabajadores contratados por contratistas. Un segundo aspecto general de la presentación al que quiero hacer referencia es sobre las condiciones laborales y en primer lugar hay que preguntarse de quiénes. En las 3 imágenes que ustedes tienen ahí pueden ver al lado izquierdo un spray boom, que es una de las máquinas que se utiliza para la aplicación de productos químicos. Al centro uno de los productos que usualmente se utilizan. Y la otra fotografía corresponde a una fotografía tomada por uno de los trabajadores después de un proceso de aplicación de químicos. Y lo que vemos ahí es el muslo de una persona con un brote que le sale después de la aplicación. Y esto, por un lado, nos refleja 2 cosas. Primero, con que hay una importante concentración de productos químicos que pueden dañar la salud de las personas que están trabajando. Y segundo, que muy frecuentemente los trabajadores no cuentan o no se les provee del equipo de protección para la aplicación de estas actividades que pueden ser actividades insalubres y peligrosas. Cuando hablamos de condiciones laborales también hay que preguntarnos de quién. Aquí les presento en este gráfico que he elaborado a partir de la investigación que llevamos a cabo, podemos ver distintos actores que están involucrados dentro de lo que podríamos llamar de manera, en este caso muy general, la cadena de valor de la piña. En los cuadros que están en la parte superior ustedes pueden ver los grandes actores que están en este proceso, desde los proveedores, los productores, empacadoras, transportistas, grandes intermediarios, distribuidores y consumidores.
hay que señalar y hay que recordar que la piña costarricense tiene dos grandes mercados. El primero es el mercado norteamericano, al cual va aproximadamente el 54% de toda la producción de piña, y más o menos un 43% va a Europa. Entonces, esos dos grandes mercados, el mercado europeo y el mercado norteamericano, más o menos son el destino del 97% de la producción de piña. Ahora bien, dentro de esa cadena hay que decir que los actores que están en esa cadena están ubicados en posiciones desiguales. Arriba están los grandes actores, en la mitad están los contratistas, y así los colocamos ahí, y los contratistas que están relacionados con los productores y por otro lado con las empacadoras, pero principalmente con los productores. Cuando hablamos de productores nos estamos refiriendo a fincas. La mayoría de fincas, no todas, pero la mayoría de fincas utilizan la figura del contratista, y debajo del contratista están los trabajadores. Pero dentro de los trabajadores estimamos o hemos identificado que no todos se encuentran en las mismas condiciones. Encontramos, por una parte, trabajadores costarricenses que normalmente llevan a cabo tareas de supervisión o de operarios de maquinaria. Posteriormente encontramos que hay trabajadores inmigrantes que cuentan con situación migratoria irregular y tienen documentos de identidad migratoria, el DIMEX. Pero también hay trabajadores inmigrantes que no tienen DIMEX, es decir, que están en condición migratoria irregular, pero que tienen arraigo en el país. Eso significa que puede ser que tengan un hijo o hija, que tengan varios años de vivir acá, pero lo relevante es que no cuentan con un permiso o que no cuentan con una categoría migratoria. Y finalmente, el eslabón quizás más débil de esta cadena, el más frágil, el más vulnerable, es el que corresponde a los trabajadores inmigrantes transfronterizos que no tienen documento de identidad. Dentro de estas cuatro categorías, quienes están en peores condiciones son los inmigrantes sin documento de identificación migratoria y los inmigrantes transfronterizos. Esos dos grupos de trabajadores son los que frecuentemente o constantemente son víctimas de la figura del contratista. Y ya posteriormente voy a poner un ejemplo de cómo uno puede ver las condiciones en las que se encuentran. Estos trabajadores no son contratados directamente por fincas, son contratados a través de la figura del contratista, y a estos trabajadores no cuentan con seguro social, no se les pagan los salarios mínimos, no cuentan con equipo de protección, es decir, son los que están dentro de esta cadena en el sector y en el punto más crítico. Esta pandemia, creo, evidenció o visibilizó la realidad de estos trabajadores que por muchos años ha sido la realidad cotidiana de este sector. Cuando hablamos de condiciones laborales hay que preguntarnos de cuáles condiciones laborales. Nada más voy a hacer referencia a 5 de esas situaciones laborales que frecuentemente son incumplidas por los empleadores y en particular por los contratistas. Primero, el incumplimiento del pago de salarios mínimos. Una buena cantidad de los trabajadores no conoce cuál es el salario mínimo por día ni por mes, que es aproximadamente de 10.500 colones por día, y aquellos que trabajan a través de contratistas en ningún caso reciben los 10.500 colones por día, en ningún caso. Normalmente puede el salario fluctuar entre 5.000 y 10.000 colones el día. Segundo, hay un ambiente laboral hostil, por ejemplo, contra mujeres trabajadoras migrantes en campo. Las mujeres llevan a cabo trabajos de campo. Las más valientas, hay que decirlo, las más valientas, trabajan en labores que tienen que ver como fertilización, por ejemplo, o aplicación de granulados, o en el control manual de malezas, que es la chapia con machete. Pero en el tema de las labores de fertilización, les pongo como ejemplo, se paga la fertilización por saco, y la aplicación mata por mata de estos granulados puede llevarles unas 3 a 4 horas, de acuerdo a la rapidez, a la habilidad que tengan las señoras para hacer este trabajo. Y en ocasiones, cuando el supervisor, cuando el contratista que les está supervisando no está satisfecho con el trabajo,
no les paga el saco de aplicación del fertilizante. El saco aproximadamente lo pagan entre 1.800 y 2.000 colones la hora. Y hemos escuchado testimonios de trabajadoras que después de 4 o 5 horas de estar trabajando no les pagan porque no lo hicieron de la manera en que los supervisores querían que se hiciera ese trabajo. Adicionalmente, muchas de ellas se quejan de acoso laboral, acoso sexual, que les afecta directamente como mujeres. Un tercer aspecto que hay que señalar es una permanente y persistente persecución sindical. Aquellos trabajadores que pertenecen a sindicatos son hostigados permanentemente. Un ejemplo que muestra el nivel de hostigamiento y la persecución sindical en la zona norte es que recientemente hubo cambio en la propiedad de una finca, en la finca Gromonte. Todos los trabajadores que pertenecieron al sindicato no fueron recontratados. Es más, muchos no han tenido, después de 3 meses de haber sido despedidos, la posibilidad de contar con un nuevo trabajo simplemente por haber pertenecido a un sindicato. Otra de las condiciones en las que uno se encuentra en las plantaciones piñeras es la contratación por periodos de 3 meses. Acá una foto de una boleta de despido, de una notificación de despido, porque concluyó el periodo de prueba de esta persona. La práctica es que no los contratan por periodos de 3 meses y a los 3 meses, y una vez acabado ese periodo, los vuelven a contratar y así sucesivamente. Eso tiene impactos en la estabilidad laboral de las personas, incluso en la estabilidad emocional, pero también influye en otros aspectos cotidianos de la vida de las personas. Muchos de estos trabajadores que son contratados cada 3 meses no tienen la posibilidad de ir a algún almacén de venta de electrodomésticos a pedir un crédito para comprar algún utensilio, algún artefacto para la casa, porque no son sujetos de crédito por los periodos tan cortos y los salarios tan bajos de contratación que tienen. Finalmente, una de las últimas condiciones a las que ya me he referido tiene que ver con lo que yo llamo los buitres de la explotación, es decir, los contratistas. Esta foto que ustedes tienen ahí corresponde a una cuadrilla de trabajadores contratados por un contratista. Ahí va un grupo de 15 personas trabajadoras. Si ustedes ven, ninguna lleva equipo profesional o equipo de protección para el trabajo, para la aplicación de químicos. Ustedes ven al fondo el spray boom, pero no hay protección para estos trabajadores. Con la ropa que llegaron, con esa ropa bañada en químicos, muchas veces retornan a la casa. Pero vean lo perverso también de la figura de la explotación de los contratistas. El salario mínimo para un trabajador del campo en este momento es de trabajo agrícola es de 10.500, aproximadamente 10.500 colones al mes. Si el dueño de la finca le paga al contratista, pensemos, un contratista en promedio puede tener 300 trabajadores, que corresponde a unas 20 cuadrillas. Si el dueño de la finca le pagara 10.500 colones por trabajador al contratista, si este contratista tiene 300 trabajadores y les pagara 10.000 colones al día, lo cual es realmente ilusorio, implica que se está quedando con 500 colones por trabajador por día. Si multiplicamos eso por 300, podríamos ver que el contratista se está ganando o se está apropiando de 150.000 colones diarios. Si lo multiplicamos por 6 días de trabajo a la semana, estamos hablando de 900.000 colones a la semana. Esa puede ser fácilmente la ganancia de un contratista por semana. Multipliquemos ahora eso por 4.33 que tiene el mes o por 4 y podemos ver la magnitud de lo que puede estar ganando sin hacer nada por el contratista, apropiándose de una parte de la ganancia que tendría que ser legítima de los trabajadores. Hay que recordarnos que los derechos laborales son derechos humanos. Y eso ha enfatizado o lo ha señalado con contundencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en la opinión consultiva 18 sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, una opinión consultiva planteada a la Corte por el Estado de México.
y que fue emitida el 17 de septiembre del año 2003. La Corte nos dice, al menos de muchísimos criterios, nos dice al menos 4 cosas. Primero, que la calidad migratoria de una persona no puede constituir de manera alguna una justificación para privar del goce y ejercicio de los derechos humanos, entre ellos aquellos de carácter laboral. Nos dice también la opinión consultiva, si los migrantes indocumentados son contratados para trabajar, inmediatamente se convierten en titulares de derechos laborales que corresponden a los trabajadores sin que exista posibilidad de discriminación por su situación irregular. Pero también nos dice la Corte Interamericana, el Estado es entonces responsable por sí mismo cuando es empleador, como por la actuación de terceros que actúan con su tolerancia, aquiescencia o negligencia. Es decir, ahí hay una responsabilidad del Estado. Y finalmente destaco que las relaciones laborales que se dan entre los trabajadores migrantes y terceros empleadores pueden generar la responsabilidad internacional del Estado de diversas formas. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad. Ahora bien, me he referido en este caso principalmente a los derechos laborales de los trabajadores migrantes porque en Piña hemos encontrado una altísima participación de trabajadores migrantes. Y en el contexto de la pandemia, con mucha frecuencia tendemos a buscar un sujeto a quien culpabilizar. Y los migrantes, especialmente los migrantes nicaragüenses, en esta coyuntura sanitaria, han emergido como actores de un discurso construido por algunos actores, por algunos generadores de opinión que culpabilizan a los trabajadores migrantes y en general a las personas migrantes sobre la explosión del contagio del COVID. Y muchas veces, junto a ese discurso, se señalan sin fundamento y sin argumentos que las personas migrantes vienen a comerse a Costa Rica, que vienen a aprovecharse del país. Les comento lo siguiente. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2009, el 9.4% de la población del país no nacimos en este país. Somos nacidas en el extranjero. Me incluyo yo como guatemalteco. Pero hay que tomar en cuenta que las personas migrantes contribuyen a la generación de riqueza en el país. Utilizando una metodología para calcular la productividad promedio por trabajador y por rama de actividad, yo he estimado que para el año 2019 las personas migrantes aportaron, las personas extranjeras aportaron el 11.2% del Producto Interno Bruto. Este dato es concordante con una estimación que yo había hecho hace un par de años y que también hace un par de años la OCDE había hecho un cálculo que apuntaba a 11.7. Yo estimo que entre el 11, el 11.5 es una estimación conservadora del aporte de las personas extranjeras al Producto Interno Bruto de este país. Pero también hay que decir que estas personas, las personas extranjeras, también pagamos impuestos. Hice el cálculo a partir del IVA y de lo que antes de julio del año pasado era el Impuesto General de Ventas, y en el año 2009 las personas migrantes aportamos solo en este impuesto, en el IVA, que es más fácil de seguir, de rastrear y de calcular, 65.520 millones de colones. Eso es aproximadamente en dólares, para quienes pudieran estarlos viendo fuera de Costa Rica, unos entre 110 y 111 millones de dólares, de forma, digamos, conservadora. Eso, para que tengamos una idea de la magnitud, representa el equivalente al 65% del presupuesto del año 2019 del Patronato Nacional de la Infancia, o representa aproximadamente el 30% del presupuesto del año 2019 del Instituto Mixto de Ayuda Social. Esto con datos de la Contraloría General de la República. Pero hay que señalar que esta población no solo hace un aporte económico, sino también hace un aporte a la dinamización de la estructura demográfica del país. Para el año 2019, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 22.1% de los nacimientos en este país fueron de madres extranjeras. A pesar de esa contribución, hay que señalar que en términos de políticas sociales hay una débil cobertura hacia esta población. Con datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2019 vemos que el alcance o la cobertura de políticas como la red de cuidado
o de hogares fue de solo el 5.8% a población extranjera, y en el caso del programa Avancemos, que como ustedes saben apunta a mantener la presencia de estudiantes en el sistema educativo formal, la cobertura a la población extranjera fue de apenas el 3.3% de la cobertura de este programa. Entonces, si tenemos una población extranjera del 9.4%, vemos que hay un descalce, hay, digamos, proporcionalmente una menor demanda de estos servicios, y eso implica que esta población está quedando en desventaja, esta población que está quedando con un cierto rezago, y eso le va a pasar la factura a Costa Rica en los próximos años. Es decir, ahí hay un llamado de atención en términos de que esta población debería ser proporcionalmente más beneficiada de este tipo de políticas sociales. Termino señalando o recordando algunas cosas que nos evidenció la pandemia. Nos recordó que la Costa Rica de la gran área metropolitana es muy distinta a la Costa Rica de las periferias, especialmente, como ya lo sabemos desde hace muchísimos años, es muy diferente a la Costa Rica de las zonas fronterizas y de las zonas costeras. Pero también nos recordó y nos cacheteó a todos, indicándonos que la GAM, o recordándonos que la GAM no es una zona homogénea, es una zona y un territorio muy fragmentado, en donde se puede ver territorializada la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades. Nos recordó también que en materia laboral el país tiene enormes deudas con poblaciones específicas. Esas no solo en el acceso al empleo, sino también en el cumplimiento de los derechos laborales. Esta pandemia también nos recordó que con frecuencia buscamos un sujeto colectivo a quien responsabilidad. En este caso, el sujeto colectivo muy claramente que yo logro identificar es la población migrante. Y finalmente, esta pandemia nos evidencia que no podemos y no debemos seguir alimentando discursos y prácticas de exclusión, de rechazo, de xenofobia, de odio, ni a población extranjera, ni a poblaciones que vivan en algún territorio en particular. En general, entonces, este es un fuerte llamado de atención, y yo creo que una oportunidad que se le presenta al país para repensarse en términos de avanzar en la construcción de una Costa Rica que genere sentido de pertenencia y no sentido de exclusión. De mi parte, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Gustavo, por esta detallada y profunda introducción al tema. Vamos ahora a escuchar la participación de la licenciada Rebeca Gu, profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a Gustavo por su exposición, a las compañeras y compañeros que están en la producción de Ventanas, y también a las personas que están ahorita conectadas escuchando esto. Bueno, ya Gustavo nos ha dado muchos datos aquí importantes. Yo igual traigo un repaso bastante breve o una contextualización de esta situación. Les comparto acá esta presentación. Un segundo. Y bueno, precisamente a mí me interesa hablarles sobre las vulnerabilidades que se ven retratadas en el marco de esta pandemia y de esta situación, que lo que nos permite es dar un mayor seguimiento a lo que está sucediendo en ciertos sectores del país. Partiendo de algo muy importante que decía ahora Gustavo, que tiene que ver con la territorialización de estas vulnerabilidades. Precisamente hay sectores que están siendo más afectados, y aquí los mecanismos que hay detrás de esas afectaciones diferenciadas se van haciendo bastante más claros, ¿verdad? Tenemos, por una parte, que hay ciertos sectores rurales del mundo campesino, las zonas costeras y las zonas rurales vinculadas también a la producción agroindustrial,
es uno de los frentes que más ha sido golpeado. Podemos ver también en la GAM los sectores más populares. Entonces aquí también podemos hablar de que hay un componente de clase que aumenta esta vulnerabilidad. Y bueno, para este caso que nos llama también, es importante mencionar otra vez a los sectores de personas migrantes en el país, ya sean migrantes de forma permanente o estacionales, que también han tenido o han sufrido un impacto bastante más fuerte que otras poblaciones. Entonces, bueno, quizá para hacer una breve reseña y poder hablar de lo que está pasando, con ese gráfico del semanario, en donde podemos ver dónde se concentran, en qué tipo de cultivos se concentran la mayor parte de casos de COVID-19. Y podemos ver que principalmente son sectores que están vinculados a la exportación de productos, que están anclados, es decir, a este capital transnacional, que es parte de un modelo del que ya vamos a hablar, pero ahora donde estamos hablando de grandes coberturas de tierra, de que hay una terciarización de los servicios, hay un trabajo de mano de obra que es sobreexplotada. Hemos visto que han salido reportajes recientes de malestares o enfermedades o de problemáticas relacionadas con la salud humana que están relacionados con el tipo de condiciones que se dan en estas plantaciones. Aunada al incumplimiento de derechos del que ya vamos a hablar. Y precisamente lo que sucede ahorita es que nos permite ver algo que no es nuevo, que es algo que viene sucediendo hace bastante tiempo, pero que el estallido de casos en esta zona nos hace volver la mirada a una situación que es histórica. Entonces, quizá aquí señalar que esos los tres principales productos de los que hablaba, que encabezan estas actividades agrícolas, en donde han habido un aumento de casos, tiene que ver con la piña, la yuca y la naranja. Y vemos que la piña supera por bastante a los otros dos productos agrícolas, siendo esta una de las actividades que más ha afectado y sigue afectando a nivel socioambiental. Entonces, bueno, ¿qué pasa durante esta segunda ola de contagios? Hay varios mitos que se generan y que es importante hablar y desenmarañar, porque son estos mitos que alimentan esta xenofobia que culpabilizan a personas que son las más vulnerables. Entonces, primero es responsabilizar a las personas migrantes como únicos trabajadores del agro, cuando aquí podemos hablar de que hay tanto personas migrantes como nacionales, aunque ese no debería ser el criterio de importancia, ¿verdad? Pensando aquí que las vidas humanas tienen un mismo valor y no podemos hacer esa diferenciación de quién merece más salud, pero bueno, uno de los mitos es que estamos muy llenos de personas migrantes y que en el país hay por lo menos 1 millón de personas migrantes, y este discurso se articula con otros, ¿verdad? Que son personas que están robando empleos, que están quitando salarios, que están abusando también de las diferentes ayudas que da el Estado, que sobresaturan los servicios de salud. Y hay suficientes datos para desmentir todas estas ideas, ¿verdad? Donde podemos ver el aporte económico que hacen las personas inmigrantes al país, que es una porción importante del Producto Interno Bruto. También quizá importante señalar que se ha intentado indicar de alguna forma que estas personas han migrado recientemente y que han acudido al país a falta de acceso a servicios de salud, principalmente en la frontera norte, ¿verdad? Estamos hablando de la frontera con Nicaragua, que han venido a trabajar o que han venido de alguna manera aprovecharse de los servicios de salud en Costa Rica. Y aquí entonces importante señalar que muchas de estas personas tienen un arraigo en el país. E incluso han habido intentos de deportación en Upala, en diferentes sectores de la zona norte, de personas que tienen décadas de vivir en este país. Entonces, aquí es interesante señalar la porosidad que tienen las fronteras
Y como aquí estamos hablando de estos territorios transfronterizos donde estas dinámicas se han dado por mucho tiempo y donde hay personas que viven de un lado o del otro de esta línea divisoria, pero que a final de cuentas es un solo territorio, es una región donde las personas conviven, tienen dinámicas, tienen familia de ambos lados y generan relaciones, ¿verdad? Es decir, están constantemente apropiadas de este territorio, es un territorio vivido, y la línea de una frontera no necesariamente es lo que puede venir a separar las dinámicas que se dan en los territorios. Rebeca, perdón que te interrumpa, si puedes poner la pantalla completa, porque me están indicando algunos que están viendo que se ve un poquito. Sí, un momento. Gracias. ¿Cómo es? Listo, mejor. Y bueno, entonces también podemos hablar de una responsabilización de las personas migrantes ante estos eventos, que nos hace preguntarnos realmente por quiénes son las verdaderas personas que tienen la responsabilidad acá, o los actores sociales que tienen responsabilidad acá. Y ya bien lo señalaba Gustavo, que por un lado podemos hablar de todo un sector empresarial, y aquí volvemos al tema de toda la cadena de valor y de los diferentes lugares de la producción en donde no se está cumpliendo con las diferentes demandas y necesidades. Hablamos de personas que ya sufren de una violación a sus derechos, ¿verdad? En términos de derechos laborales, como ya nos daba suficientes datos el compañero, tienen jornadas extensas, no tienen acceso a implementos de seguridad. Y en el marco de la pandemia esto no ha sido una excepción, ¿verdad? La falta de todos estos mecanismos de seguridad que han sido dispuestos por diferentes autoridades también ha promovido un aumento de los contagios. Incluso hemos visto las condiciones inhumanas en las que viven o tienen a muchas de estas personas que son transportadas dentro de camiones, ¿verdad? Al estilo de como si fueran ganado. Teníamos hace poco personas que estaban viviendo en corrales, sí, literalmente en un corral, en el suelo, en un lugar lleno de plásticos, en contacto con personas que habían sido previamente diagnosticadas. Entonces, aquí también buscamos un lugar más simbólico en donde depositar todas estas responsabilidades, y es bastante más fácil hacerlo a partir de un otro que es externo, que es ajeno y es quien trae los males, que quizás es más fácil de ver para adentro y ver esta responsabilidad interna que tenemos como sociedad y que tiene el Estado y tienen otros diferentes sectores. Y esto ha promovido muchos discursos de odio, que además han sido secundados y en algunas ocasiones han sido posicionados desde los medios de comunicación, ¿verdad? Aquí es importante hablar de un periodismo responsable que asuma también su labor de informar y de comunicar, pero bueno, a final de cuentas también nos hace pensar en la construcción de estas élites y pensar a los medios de comunicación como parte de algunos sectores empresariales, de algunos medios de comunicación, ¿verdad? Que tienen intereses empresariales aquí importantes. Y recalcar que, como han dicho las compañeras de la clínica migrante de la Facultad de Derecho, no existen por ahora derechos humanos migratorios, pero se deberían respetar tales. Es decir, ya como mencionaba Gustavo, ya hay diferentes votos que nos dicen que a las personas migrantes, independientemente de su documentación o de su estatus migratorio en el país, se les tienen que garantizar los mismos derechos que se le garantizan a la población nacional. Es decir, no están o no se les aplica un marco jurídico diferente, sino que se les debe aplicar y garantizar el mismo acceso a los derechos que tiene el resto de la población y no tratarles como ciudadanos y ciudadanas o como personas de una segunda categoría, ¿verdad? Porque no tengan esta condición tan discutible de ciudadanía. Entonces, bueno, retomando lo que sucede con respecto al agro,
hay que hablar de que estas condiciones son históricas, ¿verdad? Hay una antigüedad y el agro en gran parte ha dependido y se ha beneficiado de que existan grandes migraciones, ya sean, como les decía anteriormente, estacionales, por ejemplo, la migración que viene a recolectar café, especialmente de personas indígenas noes, que entran por el sur del país, y también son estas poblaciones transfronterizas que tenemos, o ya sean bien migraciones que están más asentadas en el país, que se han movido de manera permanente para conseguir mejores condiciones económicas. Recientemente, el viceministro de Trabajo mencionaba que actualmente se viene un faltante de 70,000 personas en el sector del agro. Y esto nos hace pensar, ¿verdad?, en este falso discurso sobre el acaparamiento que hacen las personas migrantes del trabajo. Sabemos que hay sectores en los que la población nacional ha dejado de ingresar, que ha dejado de trabajar y que están siendo ocupadas por estas otras personas, por personas migrantes, y que precisamente son uno de los pilares más grandes de la economía nacional. Entonces también este discurso, que en todo caso está muy centrado en la producción económica y en el movimiento de capitales, pues también se ve afectado de los discursos de odio y discursos de xenofobia alrededor de las migraciones y de los efectos que tienen en el país. Y bueno, la contribución de estas personas en la generación de estos recursos también se ve enfrentada a la desigualdad que hay, porque estamos hablando de que no solo son los sectores donde más se vulnerabilizan los derechos, sino que también territorialmente estamos hablando de los lugares donde hay menos índice de desarrollo humano, donde hay menos acceso a muchos recursos que hay en otras zonas del país. Entonces vemos una doble vulnerabilidad en ese sentido, ¿verdad? Porque estamos hablando de que no hay acceso a otras opciones, pero también que la opción que les queda está relacionada con el irrespeto a los derechos. Y volver a recalcar en la responsabilidad que hay en la cadena de valor. Como hablábamos, las empresas suelen tener contratistas, que son quienes se encargan del manejo del personal. Y bueno, también podemos hablar de otras partes. Aquí podemos hablar de las empacadoras, de los transportistas. Y en toda esta cadena de valor, las empresas no se están haciendo responsables. Indican o se quieren eximir de su responsabilidad, a pesar de que ya se ha dicho desde diferentes espacios nacionales e internacionales de derecho la obligación que tienen de estar acatando las diferentes normativas, y que incluso eventualmente, si el Estado cumple también su papel, podrían ser sancionadas por los incumplimientos que se hacen en este marco. También, o adicional a esto, quisiera señalar que ante toda esta situación, ciertos sectores empresariales y cámaras han intentado aprovechar para seguir consolidando este modelo a través del empuje de ciertos decretos, de ciertas normas, de ciertas reformas o de permisos, y les traía un par de ejemplos. Primero, cuando estamos hablando de que hay una crisis económica, no es extendida y no es igual para todo el mundo. Es cierto que esto ha golpeado a nivel país a todos los sectores productivos, pero no de la misma forma. Entonces, la Federación Ecologista Nacional nos entrega un dato que ha habido un repunte de las exportaciones de café, piña y yuca durante esta cuarentena, durante esta pandemia. Entonces, ¿verdad? También esto nos habla dónde de verdad está este sufrimiento de las empresas que pueden cerrar y quebrar y dejar sin empleo a tantas personas, si acaso se les presiona por el cumplimiento de las normas que tienen que acatar. Y por otro lado, traigo el ejemplo de la presión que se ha hecho
para aumentar el uso de ciertos herbicidas y pesticidas. El más reciente fue el dicuat, ¿verdad? Que es este herbicida que causa serios efectos en la salud humana y en la salud medioambiental. Y el Servicio Fitosanitario recientemente aprobó un aumento en el uso de este componente. Entonces, ¿verdad? Eso también nos habla de cómo este modelo de monocultivo, de agronegocio, muy extractivista, donde hay un irrespeto real a la salud socioambiental, se va intentando meter y no respeta o va más allá de esta situación de pandemia. Bueno, a todo esto me parece importante hablar de cuál ha sido el papel del Estado. Y para esto hay que verlo en un periodo un poco más largo. Este modelo es el modelo del monocultivo y del agronegocio. Ha sido un modelo que se ha venido implantando en las últimas décadas, ¿verdad? Todas estas transformaciones más estructurales que han venido a consolidar el agronegocio vinculado, como les decía antes, a la transnacionalización, a la exportación de estos productos, que a final de cuentas quedan en algunos sectores más riquezas, y podemos ir viendo cómo no ha evolucionado la situación económica ni social, no ha mejorado, más bien, en los territorios en donde están estas plantaciones, sino que sí, o bien ha sido estancado o más bien ha empeorado en las últimas décadas. Con respecto a los efectos de los monocultivos, comunidades en diferentes sectores han quedado sin agua. Han sido contaminados fuentes, pozos, y esto ha implicado que la IA, que las instituciones del Estado tengan que dar este recurso de otras formas, como por medio de camiones cisterna, a estas personas durante muchos años y luego construir nuevos acueductos. Acá nos preguntamos, ¿cuál ha sido la responsabilidad que han tomado estas empresas? Por lo general, ninguna. No ha habido ningún juicio, no han tenido que repararse los daños hechos por contaminación, por deforestación, por envenenamiento de aguas, por enfermedad de las personas que están vinculadas a estos monocultivos, y siempre se han encontrado medidas legales para poder evadirlos. Y bueno, otras acciones estructurales en las que el Estado ha tomado partido están relacionadas con dar créditos, promover exoneraciones fiscales y muchos incentivos para que estos sectores, y aquí hablo especialmente del sector piñero, siga creciendo y se consolide. Entonces, ¿verdad? Hablamos de que el Estado costarricense viene promoviendo el monocultivo en el país, y más bien luchas como las diferentes moratorias por la expansión piñera han sido detenidas. Y bueno, todo esto también se enmarca, todo este modelo, en mecanismos en beneficio de la gran exportación, como el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que sentó las bases, generó condiciones fiscales muy favorables para las empresas del agronegocio. Entonces estamos hablando que, aparte de que muchas de estas empresas declaran cero ganancias, son empresas que ya tienen exoneraciones fiscales y que tampoco están haciendo un aporte o una contribución a la economía del país, y que tampoco están cumpliendo sus responsabilidades en relación con las personas que están contratando. Por otro lado, el papel del Estado también se puede ver en la negligencia que ha habido en la fiscalización de las condiciones laborales. Es decir, hasta ahora no ha habido ninguna empresa que haya sido sancionada por el contrato de personas en estado migratorio irregular. Han habido diferentes leyes y decretos que han sido frenados, prorrogados, ya lo vamos a ver dentro de poco. Y hablaba, esta negligencia nos marca cierta complicidad del Estado
al no asumir ese papel de protección, de fiscalización, y deja a las personas absolutamente desprotegidas frente a las condiciones que se les dan o se les ofrecen en este tipo de empresas, vinculadas específicamente con plantaciones y con empacadoras. Entonces, si hablamos de que esos son los territorios que son más vulnerables y que donde vemos que hay menos acceso a diferentes opciones económicas, y básicamente estamos poniendo a la gente a elegir entre sus formas de sobrevivencia, porque por esto es que se aceptan estas condiciones, o el cumplimiento de sus derechos laborales, y más que eso, la salud personal, y en el marco de una pandemia, la salud también de sus familias y sus personas cercanas. Y bueno, ya para ir casi finalizando, es importante que estos temas de atención a la salud y a los derechos humanos de las personas nacionales, inmigrantes que se encuentran vinculados al agronegocio, tienen que ir más allá del contexto de esta pandemia. Tienen que pensarse fuera o más allá del COVID, porque como venimos planteando hace rato, son situaciones históricas que ahorita vemos acrecentadas o que salen a la luz, que flotan a partir de lo que está sucediendo. Entonces, es responsabilidad del Estado garantizar un ambiente sano, ¿verdad? Tenemos que, con la piña, por ejemplo, hay 5.000 hectáreas de bosque que han sido deforestadas. También hay 16.000 hectáreas de piña dentro de zonas de humedales, con la importancia que tienen para el equilibrio de todos los ecosistemas. Y todo esto ha sido denunciado sistemáticamente, pero bueno, se sigue dando y se sigue expandiendo la producción de estos productos agrícolas, valga la redundancia. Y también tenemos 1.300 hectáreas de áreas protegidas que han sido invadidas por la piña, y esto nos hace pensar en la marca verde o de país verde que tiene Costa Rica. Y vemos aquí un doble discurso, una hipocresía, ¿verdad? Desde cómo se promueve o se vende este país hacia afuera, como un país verde, un país amigable con el medio ambiente, carbono neutro, un modelo en la producción de energías, pero al mismo tiempo vemos cómo desde los modelos de producción agrícola sucede todo lo contrario. También la garantía de los derechos laborales debe darse más allá de esta situación específica. Se tienen que tomar algunas acciones afirmativas, como las que estamos demandando desde diferentes sectores y colectivos. Seguir también pensando en relación con la fumigación y la cantidad de agrotóxicos que son permitidos en Costa Rica. Recordemos que Costa Rica es el país más fumigado del mundo, que bueno, también esto va en contradicción con esa misma imagen de la que hablaba de país verde. Y el acceso al agua como un derecho humano. No se puede pensar en la salud de las personas sin pensar en los efectos que tiene a nivel socioambiental toda la producción del agronegocio, ¿verdad? Toda la contaminación del entorno y todas las condiciones laborales que se den, a final de cuentas, van a repercutir en la salud de las personas y en la salud comunitaria, no solo ya en el nivel individual, sino que también pensémoslo en niveles un poquito más grandes, a nivel social, comunitario y a nivel nacional también podemos pensar en toda la atención posterior que estas situaciones implican para poder subsanar los daños causados por esta industria. Entonces, bueno, ya para cerrar, las acciones afirmativas por las que deberíamos arrancar, porque hay mucho camino que tomar, primero es la aprobación del expediente legislativo 21.706, a partir del cual las autoridades pueden hacer inspecciones y sancionar directamente a las empresas que estén incumpliendo con sus labores, y así nos podemos saltar procesos burocráticos y judiciales que son muy largos, que por lo general no llegan a nada, pero que además no están garantizando la protección a las personas que están siendo vulneradas
y muchas que están en situaciones de casi esclavitud, ¿verdad? Porque hay que hablar que estos mecanismos son la esclavitud moderna. Ahora Gustavo nos decía cuánto gana aproximadamente una persona al día, 10.000 colones. Veíamos los recolectores de yuca que trabajan 12 horas y por una caja entera de yuca les pagan 600 colones. Entonces, bueno, estos mecanismos que hacen más expedito la aplicación de las sanciones pueden venir a ayudar a mejorar esta situación. Otra acción que nos parece fundamental es la eliminación del decreto que prorroga la suspensión de multas a empresas que incumplan con la ley de migración, ¿verdad? Entonces, recordemos que este decreto lo que hacía era una prórroga para que se construyera o se generara un periodo de ajuste a partir de su emisión. Pero este ha venido siendo prorrogado por las últimas 3 administraciones y no ha podido entrar en vigencia. Entonces, seguimos teniendo igual que ninguna empresa nunca ha sido sancionada por contratar a personas migrantes en situación irregular o por no darles las condiciones, porque también legalmente cuando se contrata a una persona en situación migratoria irregular, las empresas tienen que velar por poner en regla, por la regularización de esta misma persona y por el pago pues el pago de todas las cuestiones de derecho que tienen que haber. Y para cerrar, creo que eso también nos llama un poco a pensarnos desde las universidades públicas y el papel que tenemos, aquí aprovechando que está el compañero del CICDE de la UNED, y que también hemos tenido un equipo de trabajo interinstitucional e interproyectos donde hemos venido trabajando desde diferentes unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, también con la UNED, con diferentes personas, y al que se han sumado también compañeros y compañeras de la Universidad Nacional, de la UTN, del TEC, de FECON, de diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, esto nos manda a repensarnos cómo nos articulamos intersectorialmente, porque somos muchas voces las que estamos acá y de hecho pensarnos separados y pensar que la capacidad que tenemos de incidir es muy pequeña, es muy poca y no va a lograr nada, ya es una derrota, ¿verdad? Nos impide movernos hacia algún lado, nos permite trabajar, no nos permite trabajar, no nos permite generar ningún tipo de propuesta y es uniendo esfuerzos que podemos generar algo. A partir de eso nosotros sacamos hace un par de semanas un pronunciamiento sobre toda esta situación que fue firmada por más de 160 personas y organizaciones. Y de alguna manera es un llamado a pensar acciones conjuntas, ¿verdad? No quedarnos en este pronunciamiento, sino pensar en cómo generamos formas de presionar a partir de esto. Cómo seguimos manteniendo presencia y contacto con las comunidades, con los procesos de trabajo que ya traíamos. Estas comunidades las venimos acompañando no a partir de esta crisis o de esta situación. Hay procesos de trabajo que ya están instalados con las comunidades. Hay luchas, como decía, que se vienen dando desde hace rato. Y bueno, en este momento y en esta época de virtualización nos queda pensar en cómo mantenemos la comunicación, cómo seguimos construyendo mecanismos de solidaridad, de espacios donde se puedan escuchar las voces. Y a propósito de esos espacios que creo que no hay que desdeñar, que son muy importantes, la academia tiene que jugar un papel para generar las condiciones en donde las voces de estas personas puedan emerger y dejen de estar en esos silencios y en esas invisibilizaciones, porque ¿verdad? Lo que no se nombra no existe y aquí lo vemos muy claramente. Desde ahí varios proyectos de ciencias sociales principalmente, varios de la Escuela de Ciencias Políticas, de kioscos socioambientales, venimos trabajando en un diagnóstico comunitario para entender cuáles han sido las afectaciones específicas a los territorios del país más vulnerables y a ciertas poblaciones. Y del que esperamos que salgan además informaciones que nos puedan ayudar a la toma de decisiones y al planteamiento de acciones bastante más organizadas.
Y ante esto, ante el diagnóstico y la necesidad de articular, yo cierro más haciendo un llamado a que nos pensemos en cómo podemos seguir trabajando, a que planteemos las iniciativas que ya están caminando y que podamos darle un poco más de forma conjunta. Desde el CIEP también estamos construyendo algunos espacios para poder comunicar, para generar información que sea más accesible al resto de la población, de diferentes redes de proyectos. Así que, pues, cualquier persona que quiera vincularse, le damos la bienvenida y nada, seguimos conversando con cualquier pregunta que tengan o comentario al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Rebeca, también por tus valiosos aportes. Es muy dramática la situación que se nos plantea con estos aportes que nos han hecho tanto Gustavo como Rebeca, y que desde la ciencia política que estudiamos el tema de la estatalidad y de la acción del Estado, resulta muy interesante ver cómo, por un lado, a ver, esto no es solo un asunto de mercado. Claro que hay una dinámica de mercado, de explotación de recursos naturales y de recursos humanos, ¿verdad? Fundamentalmente en términos de la fuerza de trabajo. Pero el drama que estamos viendo tiene que ver también con qué tipo de presencia del Estado tenemos en estas zonas y en estas actividades. Por un lado, y ahí parece haber una dualidad, por un lado, un Estado facilitador, promotor, ¿verdad? De la lógica empresarial, de la lógica de acumulación, y muy débil en lo que se refiere a la regulación y a la garantía de derechos humanos al cual se ha obligado o está obligado incluso por convenios internacionales y por nuestra propia legislación. Es decir, una debilidad que se expresa incluso en la inspección laboral o en la inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social, que abre oportunidades, lamentablemente, para grandes retrocesos en materia de derechos laborales. Las noticias que hemos visto en las últimas semanas hacen pensar incluso que hemos tenido un retorno, o no sé si es una persistencia, de condiciones al estilo Mamita Yunay, por decirlo así, como las retratadas por Carlos Luis Fallas en Mamita Yunay, ¿verdad? Entonces, es decir, a condiciones laborales previas a la gran reforma social que tuvo este país en los años 40 y a su desarrollo posterior en el contexto de la construcción del Estado Social de Derecho o del llamado Estado de Bienestar. Creo que es muy dramático lo que estamos viendo y lo que se ha evidenciado en esta coyuntura, pero también muy importante pensar que no es un asunto coyuntural, sino que es estructural. Bajo esa perspectiva, una de las preguntas que nos están haciendo es ¿qué posibilidades ven ustedes de que se puedan revertir estas situaciones o que se pueda cambiar, dada la centralidad en el modelo y en el estilo de desarrollo que han cobrado en las últimas décadas este tipo de actividades, pero además este tipo de tendencias hacia la desregulación laboral y hacia la desregulación ambiental, ¿verdad? Que incluso llega a un desprecio de los derechos humanos en estos contextos de trabajo y en estos contextos de producción. ¿Se estarán o no abriendo oportunidades para algún cambio o más bien esta crisis podría acentuar esas tendencias que ustedes de alguna manera nos han retratado con sus intervenciones? No tenemos mucho tiempo, les pediría por favor breves respuestas a esta inquietud que nos están planteando algunas de las personas que están siguiendo esta transmisión. Gracias a las personas que se han referido, reacciono muy rápidamente. Creo que la realidad parece sugerir de que hay una tendencia hacia el deterioro y que solo puede ser revertida si hay esfuerzos sostenidos, con mucha decisión
en distintos niveles, tanto a nivel de legislación como de política pública, de asignación presupuestaria también. Pero eso requiere voluntad y yo tengo dudas en este momento de si hay la voluntad suficiente para hacerlo. Y quisiera aprovechar ese deseo que tienen los diputados por apostar por los temas de regionalización para llamar la atención a que si están forzando a las universidades tienen todo un proceso de regionalización, pero si están insistiendo en que los procesos de regionalización sean más como ellos quieren que sea, creo que habría también en coherencia con ello un llamado de atención a que le pongan más atención a la presencia, a los recursos humanos, financieros con los que cuentan algunas instituciones, y una de ellas es el Ministerio de Trabajo. Sin duda, hay otras instituciones, la Dirección General de Migración y Extranjería también es un ejemplo de ello. Eso implica asignarle recursos especialmente a aquellos lugares en donde la institucionalidad ha sido desmantelada. Termino señalando, enfatizando algo que Gerardo puntualizaba. La realidad que estamos viendo hoy nos pone en tensión el estilo de desarrollo, la estrategia que el país ha seguido. Ha tenido en los últimos 30 años una sólida política comercial, con equipos muy bien alineados, con equipos muy bien aceitados, pero eso por otra parte, ha ido a contrapelo de una frágil presencia del Estado en términos de política pública a nivel territorial, y los ejemplos sobre ello abundan. Entonces creo que se impone la realidad y el escenario que viene a continuación impone el fortalecimiento de mayor presencia del Estado en algunas actividades que es necesario regular, no solo en términos de los derechos laborales, sino en términos de los servicios que se ofrecen. En ese sentido, creo que esta coyuntura, esta situación que estamos experimentando, abre posibilidades, y lo que se requiere, sin duda, es voluntad. Me cuelgo de lo que decía Gustavo brevemente para señalar el tema de los presupuestos, y que incluso este informe sobre el FES, sobre el presupuesto de las universidades públicas, de alguna manera nos habla también de ese debilitamiento de ciertos sectores que no son tan importantes para los grupos de poder. También nos habla de los sectores que son críticos y que usualmente abanderan o acompañan fuertemente estas luchas, ¿verdad? Y estas sinergias que son tan necesarias, pues la visión pesimista o la visión optimista. Yo creo que aquí estamos hablando de un choque de dos grandes modelos que están enfrentados y que venimos viendo esta ruptura a nivel social desde hace varios años. Y la expresión se puede ver muy claramente en diferentes ámbitos de la vida social y política de este país, pero bueno, sin embargo, creo que esto también hace más urgente que sigamos trabajando alrededor de luchas que son comunes y, como decía ahora, seguir evidenciando, siendo esos espacios desde donde se puede construir y pues no darnos por vencidos ante las diferentes luchas. Bien, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una tarde muy provechosa para comprender estas situaciones que son también, o sobre todo, desafíos políticos, porque, como decía hace un rato, no es un asunto de inercia de mercado, sino que aquí hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad, y así lo han planteado ustedes, de la política pública. Y la política pública pensada desde un juego de intereses. Entonces, aquí hay gente ganando mucho con zonas donde el Estado es débil, ¿verdad? O ganando mucho cuando plantean políticas públicas que les favorecen, ¿verdad? A unos sectores y desfavorecen a otros. Y lo cierto es que aquí estamos viendo cómo los sectores más vulnerables son a su vez vulnerabilizados aún más desde la acción o la inacción del el Estado. Y eso pues es obviamente un asunto central en nuestro sistema político y en nuestra convivencia democrática. Quiero decir, central como desafío, como algo que tenemos que atender y que tenemos que resolver si efectivamente queremos construir una sociedad más equitativa y más democrática. Entonces,
Realmente los aportes de Rebeca y de Gustavo han sido muy provechosos, y termino invitándoles a que nos sigan de hoy en 8 en Ventanas a la Política Nacional, donde vamos a estar abordando el tema de gobernabilidad y gobernanza en el contexto de la crisis del COVID-19. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido y quienes posteriormente van a también participar viendo este espacio de Ventanas a la Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y del Observatorio de la Política Nacional. Gracias a todas y todos por su participación. Buenas tardes.